El radar inglés que autorizó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, tiene capacidad militar. Así lo confirmó un reciente contrato de la empresa Leo Labs con el gobierno de Estados Unidos. De esta manera, el radar instalado en Tierra del Fuego ha pasado de ser un supuesto monitor de chatarra espacial a una amenaza militar confirmada. Recientes contratos de la empresa con el gobierno estadounidense ratifican que su tecnología es usada para rastrear misiles hipersónicos y naves adversarias, tal como denunció el Ministerio de Defensa argentino en 2023. Con capitales británicos e irlandeses, su ubicación en Tolwyn es incompatible con la soberanía nacional mientras persista la ocupación de Malvinas. El sistema permite a potencias extranjeras interceptar datos y monitorear objetivos estratégicos en un radio de 5.000 kilómetros. Pese a que su autorización fue cancelada en 2023, la presión del Comando Sur de Estados Unidos por reactivarlo persiste.